Hola, hola y bienvenidos a esta serie de videos donde empezaremos un viaje por las matemáticas. La idea de estos videos es que todos y todas podamos entender cómo empieza la idea de contar, cómo empiezan las matemáticas y por qué se hace de esa manera. Entonces vamos a ir un poquito más allá de las matemáticas que nos enseñan en el colegio y aprender un poco de dónde nacen. Por ejemplo, el tema de hoy son los axiomas de Peano. Entonces, pensemos primero, antes de saber qué es un axioma y quién es ese señor, pensemos primero en una situación. Entonces, antes de las calculadoras había un problema muy grande. Por ejemplo, ¿cómo sabía un pastor si le faltaba una oveja? Sin saber contar, porque sabemos que los números no empezaron a existir de una vez. Entonces, sin saber contar, ¿cómo sabían si me faltaba alguna? Entonces usaba una regla que se llama correspondencia. Entonces ponía una piedra, aquí en la pantalla tenemos una bolsita. Entonces tenía una bolsita con las piedras. Entonces cada vez que entraba una ovejita, pasaba una línea y él guardaba una piedra o sacaba una piedra. Entonces listo, pasaba una, otra piedra, otra piedra y así mientras iban pasando todas. Entonces, si una oveja salía, pues sacaba la piedra de su bolsa. Así, si le faltaba alguna oveja, pues simplemente le quedaba solita una piedra. O si le faltaban dos, pues serían dos. Pero pues esto no es tan eficiente, las piedras se pierden, puedo hacer mal la regla de correspondencia y es muy difícil saberlo así. Pero bueno, antes lo hacíamos así, empezábamos con piedras, con palitos, con lo que tuviéramos a la mano. Entonces el primer conjunto numérico del que vamos a hablar son los números naturales. Los números naturales son los primeros que surgieron porque los empezamos a contar lo que teníamos alrededor. Entonces, números naturales. Entonces ahora sí hablemos de los axiomas de Peano, que realmente son las reglas que llevaron a construir estos números naturales. Pero, ¿qué es un axioma? Entonces, un axioma, formalmente, es una proposición o premisa evidente que se acepta como verdadero sin necesidad de demostración. Pero, pues sí, o sea, no entendí, es demasiado formal. Entonces, para nosotros, un axioma va a ser la regla básica del juego. Van a ser reglas que vamos a aceptar para empezar a jugar con matemáticas, vamos a jugar con números. Entonces, la regla más básica, la que todos estamos de acuerdo y vamos a partir desde ahí, se va a llamar axioma. Entonces, hubo un señor que se llama Giuseppe Peano que hizo esos axiomas, hizo unas instrucciones para decir estos números van a funcionar de esta manera. Entonces son 5 axiomas de Peano. Entonces los 5 axiomas. Y vamos a ver todo cómo funcionan estos números. Entonces de los 5 axiomas, el primero es muy sencillo y es que existe el 1. Existe un primer número natural. En esto hay una discusión muy grande en matemáticas y es que si el 0 es el primero o es el 1, pero no vamos a entrar a discutir sobre eso en este video. Vamos a tomar el 0 como primer número natural. Entonces aquí el axioma es existe el 0, o sea, existe el primer número natural. Ese va a ser nuestro primer axioma. Listo, y el primer número natural va a ser 0. Entonces vamos a tener un primer bloque de construcción de todos estos números que tendrá el número 0. Ese va a ser nuestro primer escalón en una escalera que él creó que es infinita. Nuestro segundo axioma, en este caso vamos a tener
un gancho mágico, una flecha, algo que nos lleva más allá. Entonces él también creó una maquinita, vamos a hacer aquí una maquinita. Y pues en las máquinas, cuando algo entra en la máquina, se transforma, ¿verdad? Entonces, que si tú metes un número, a ese número lo voy a llamar n, ¿sí? Pero puede ser cualquier número. Me va a salir el siguiente. O sea, el siguiente número natural, que lo vamos a nombrar así. A esto le vamos a llamar sucesor. Entonces, si yo en esta maquinita, voy a cambiar el color, si en esta maquinita meto el 1, bueno, él pasa por aquí, hace cositas, y aquí va a salir el 2. Si yo meto el 2 de nuevo pasa por nuestra maquinita y va a salir el 3. Entonces con esto yo puedo decir que el sucesor del 1 es el 2 y que el sucesor del 2 es el 3. O sea, es el siguiente número. Y así vamos a empezar a construir nuestra escalerita. Entonces si yo aquí tengo el 1, el siguiente escalón va a ser el 2 y el siguiente va a ser el 3. Formalmente, nuestro axioma es todo número natural tiene un sucesor. Vale, entonces seguiremos con nuestro tercer axioma. Listo. Estos axiomas son muy sencillos porque son las reglas con las que estamos construyendo los números. Entonces nuestro tercer axioma es, si yo tengo aquí los números en esa escalerita, hay un primer escalón, ¿sí? Entonces, como tengo yo un primer escalón, entonces este número 0, que ya dijimos que partíamos desde ahí en el axioma 1, este primer número no tiene a nadie adelante. Si me devuelvo aquí, me caigo. Entonces no tiene a nadie adelante. Como no tiene a nadie adelante, pues mi axioma es el 0 no es sucesor de ninguno. O sea que antes de él no hay nada. Entonces el 0 no es sucesor de ningún número natural. Listo. Ahora nuestro cuarto axioma, vamos a tener que pensar un poquito más. Entonces, por ejemplo, tengo mi escalerita o mis fichas. Bueno, hagamos nuestra escalerita. Empezando desde del primer número, que es 0. Entonces, si yo digo que tengo dos números diferentes, y el sucesor de los dos es el mismo, o sea, es 2. Sucesor. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si yo tengo aquí dos números, el primero va a ser este cuadrito relleno y el segundo va a ser este cuadrito sin rellenar y el siguiente escalón es 2 en ambos, pues sí o sí el que va antes del 2 yo sé que es el 1, o sea que este y este tendrían que ser el 1, pero me dice son diferentes, entonces yo pienso pues no, realmente no lo son. Entonces
Lo que pasa aquí es que si tengo el mismo sucesor, el de antes tiene que ser el mismo. Entonces mi axioma dice, si dos números tienen el mismo sucesor, entonces son iguales. Ay, que escribo con la C. Sucesor. Entonces son iguales. Listo, y nos queda únicamente un axioma. Y este axioma es muy importante. Se llama el axioma de inducción. Pero entonces, ¿qué es lo que dice este axioma? Este axioma es un poquito diferente a los otros. Este axioma es como si yo tuviera muchas fichas de dominó que empiezan a caer. Entonces estas están de pie y estas empiezan a caerse aquí. Las fichas de dominó tienen esta rayita. Ya, entonces las tengo todas aquí de pie. Y pues claro, esta va a caer y va a empujar a esta y va a empujar a esta y va a empujar a esta hasta que todas queden en el piso. Van a quedar todas una sobre otra. Entonces, pues si yo empujo una, van a empezar a empujarse al siguiente, al siguiente, al siguiente y al siguiente. Entonces este es un axioma que es muy poderoso. Y es que si el primer dominó cae, que va a ser un caso base, lo vamos a llamar así, va a empujar a la ficha que sigue y a la ficha que sigue y a la ficha que sigue. Entonces, la propiedad dice, si una propiedad es verdadera para el primer número natural, y siempre es verdadera para un número cualquiera n, siempre que ponga n, quiere decir que es cualquier número, la n puede variar, entonces puedo tomar yo cualquier número en la posición de esa n y ya. Entonces, para un número n, también lo es para el sucesor. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque entonces me dice que debo tener un caso base, que es el de 0, en donde dice para el primer número natural. Entonces yo lo pruebo en 0, ok, funciona el 0. Si esa propiedad también funciona en 1, por ejemplo, pues también va a funcionar en 2, porque 2 es el sucesor. Y como funciona en 2, también va a funcionar en 3, porque 3 es el sucesor. Si funciona en 3, va a funcionar en 4, porque es el sucesor. Por eso lo asimilamos como las fichas de dominó. Y con esto terminamos los 5 axiomas de Peano. Y vamos a usar estos para construir esos números naturales, para saber cómo funcionan y cómo ir más allá con ellos, cómo vamos a ir avanzando en los temas partiendo de estas reglas del juego.